Vamos a iniciar nuevamente. Bienvenidos. Es un placer de verdad para nosotros, como cada sábado hasta ahora, poder compartir con cada uno de ustedes. Estamos expectantes por el tiempo que vamos a tener hoy, la charla, sabiendo que este mismo programa, Conectando con la Palabra, nació de un momento de prueba. Nació en el momento de la crisis, en un momento de dificultad, en donde muchas de las cosas que estaban a nuestro alrededor estaban fuera de control. ¿Y qué hemos procurado nosotros en conectando en el tiempo que estamos hasta ahora, de hace 2 meses y medio? Y es conectar nuestras necesidades, nuestras inseguridades, nuestras dudas, las luchas que cada uno de nosotros estamos librando con la suficiencia de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única fuente que puede darnos aliento, consuelo y la verdadera esperanza. No hay forma de nosotros poder experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento si no es con la palabra de Dios. Y creo que muchos de los que estamos aquí pudiéramos contar historias de cómo hemos sido probados en el tiempo de la pandemia. Otros pudiéramos compartir qué Dios nos ha hablado en medio de la crisis que nos ha tocado vivir. ¿Qué áreas de nuestras vidas han sido probadas? En medio del aislamiento, ¿qué retos hemos enfrentado? ¿Qué luchas? ¿Qué aflicciones de manera particular, familiar nos ha tocado vivir? Ciertamente muchos hemos vivido cambios significativos, cambios que se han salido muchas veces incluso de nuestro control. Y la pregunta es, ¿cómo continuaremos nosotros lidiando con las pruebas que estamos viviendo en el día de hoy? ¿Y cómo vamos a lidiar con las pruebas que tendremos que enfrentar en el futuro? En medio de una situación difícil como la que muchos de los países del mundo viven, es oportuno reflexionar y examinar nuestras vidas poniendo a Dios como centro. Este es un buen momento para reflexionar. Mi oración es hoy que Dios use esta charla, cómo ser consolado en las pruebas, para que nosotros podamos de manera particular verlo a Él, teniendo el control de todo lo que sucede y al mismo tiempo nos dé dirección para poder vivir esta nueva normalidad. Quiero presentar nuevamente al pastor Luis Méndez y la primera parte vamos a estar dando una meditación sobre el tema de cómo ser consolados en el momento de la prueba y luego tendremos nuestro acostumbrado tiempo de preguntas y respuestas. Yo voy a orar por el pastor. Padre, gracias por el tiempo que nos da. Te rogamos, Señor, que tu palabra hoy nos consuele, que tu palabra hoy nos conforte, que tú seas, Señor, en medio nuestro, que tú nos impacte de tal manera, Señor, que nuestras vidas no vuelvan a ser igual. Que independientemente de las dificultades que podemos tener, nosotros podamos reconocer que estamos en las mejores manos porque estamos en tus manos. Ayúdanos a descansar, ayúdanos a confiar y que la palabra que vamos a recibir ahora penetre en nuestra mente, sea atesorada en nuestros corazones, Señor, y que mueva nuestra conducta a ser transformada y poder mostrar a Cristo en todo lo que hacemos. Sé con nosotros, Señor, en Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Daniel. Gracias. Un gozo estar aquí otra vez con ustedes. Básicamente, el énfasis que estamos dando en estos estudios es cómo nosotros podemos ser equipados para usar la palabra en las situaciones de la vida. En mi caso, la mayoría de las enseñanzas que estoy compartiendo aquí son parte de un plan de entrenamiento a los consejeros de la IBI, donde yo colaboro, donde soy pastor, y entonces es un material diseñado para equiparnos. Todos nosotros necesitamos estar mejores equipados para manejar nuestros problemas y aún más si Dios nos da la oportunidad para bendecir a otros y poder ayudar a otros. Entonces, en la situación que estamos viviendo de manera particular, en este COVID-19, las implicaciones que esta epidemia tiene, ha llevado a muchos de nosotros a los límites en el manejo de nuestras situaciones. Y esta vez lo que queremos enfocar el tema de cómo aconsejar, usando la palabra, en medio de las pruebas, pero sobre todo cuando las pruebas se han hecho tan largas
y ya entra un poco el desaliento, entra un poco el cansancio. ¿Qué hacemos? ¿Qué dice la Biblia de cómo manejar eso? ¿Cómo podemos ser equipados mejor en cuanto a eso? Así que básicamente yo estaré compartiendo una presentación que he preparado, cómo ser consolados en las pruebas en este tiempo de conectando, aconsejando la palabra, sobre todo en el desaliento. La idea es, todos nosotros, como hemos visto, pasamos por pruebas. Santiago, un texto que estudiamos aquí hace un tiempo, Daniel lo estudió, hablaba de las pruebas son inevitables. Dios no nos pregunta si queremos prueba o no. Eso viene como parte de lo que es la vida. Son inciertas, las pruebas vienen desapercibidas. Nosotros a ninguno nos enviaron un email a inicio de año diciéndonos que qué era nuestra opinión de tener un virus que iba a paralizar el mundo, ¿no? Él simplemente llegó y aquí estamos. ¿Cómo enfrentar esas dificultades? ¿Cómo enfrentarla como individuos? ¿Cómo enfrentarla como matrimonios? ¿Cómo enfrentarla como familia, como iglesia, como sociedad, como país? Bueno, la Biblia tiene respuesta para eso y eso es lo que queremos estudiar. Cuando nosotros hablamos del desaliento, es una prueba que ya básicamente va drenando las fuerzas. Déjenme volver a insistir aquí sobre algo. Cuando esto comenzó, sobre todo para los dominicanos, a final de marzo, mediados de marzo, bueno, pues verdad, era una situación que era nueva, la novedad formaba parte. Entonces uno empezó viendo todo, cómo todo se estaba cerrando, y aunque era impactante y uno se impresionaba, pero el sentido de la novedad hacía como que uno iba nadando más fácil. Cuando ya pasa abril y pasa mayo y vamos en junio, ya las fuerzas no son iguales. Hay personas que me dicen, pastor, ya se me gastan los versículos. Oiga eso, lo que me dijo una persona en estos días. Pastor, se me gastaron los versículos. Los versículos que yo me digo, ya yo me lo sé. Porque llevamos cuántos meses en esto. Entonces no es que los versículos se han acabado. Lo que se ha acabado es, se ha drenado el impacto de esos versículos en tu vida. Entonces ya uno se agotó. Ya la energía que había en marzo no es la misma de junio. Y uno de los efectos inequívocos que una prolongada crisis crea es el desaliento. Uno se desanima, a uno se le va la fuerza, uno siente que esto es demasiado largo. Hay gente que dice, pastor, ya yo no sé qué hacer, ya estoy aburrido, y eso crea una dificultad, sobre todo en el disfrute de Dios. Uno de los problemas cuando estamos desalentados, en extremo el desaliento se puede convertir hasta en una depresión, técnicamente hablando, es que nos impide ver a Dios en la situación, nos bloquea los ojos espirituales para ver a Dios, y por tanto es un tema de mucha importancia en la Biblia, cómo trabajar eso. Entonces la idea es, ¿qué prescripción bíblica podemos tener para manejar cuando se me están acabando la fuerza? Cuando me estoy desanimando, cuando me estoy desalentando, ¿qué hago? Bueno, yo quisiera que tomemos un tiempo hoy en la Biblia y estudiemos un poco en cuanto a eso. Déjenme empezar. En primer lugar, trayendo algunos ejemplos de desaliento en la Biblia. Esto es impresionante. Por lo menos, si yo lo que yo quisiera es que le impresione a usted como me impresionó a mí cuando estaba preparando el material. Grandes héroes de la fe que están en la Biblia también se desalentaron. Esto es algo que es parte de nosotros. Miren, por ejemplo, algunos ejemplos. Moisés. Esto es impresionante. Uno de los mejores líderes que ha existido. El hombre que llevó la tarea de sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Dios lo usó como líder especial para conducir el pueblo por 40 años en el desierto. Dice Números 11, versos 14 y 15, que él dijo en un momento. Yo solo no puedo llevar a todo este pueblo porque es mucha carga para mí. Y si así me vas a tratar, te ruego que me mates si he hallado gracia ante tus ojos y no permita ver mi desventura. ¿Usted puede creer esto? ¿Usted puede creer que un líder del calibre de Moisés pueda decir algo, prefiero que me mate? ¿Cómo estaba el alma de esta persona? Desalentada. ¿Cuál era el problema? Bueno, se cansó de manejar un pueblo demasiado complicado. Usted sabe que
aquí déjame dar una nota técnica. Los pastores se nos van los cabellos. Yo cuando empecé en el ministerio tenía todo mi cabello, así como Daniel. Pero se han ido, porque es que todos los problemas de la gente, todo eso, hace que uno... ¿Qué Dios prescribió a Moisés específicamente? Le dijo, hay carga que no es para ti solo. Tienes que compartir la carga. El texto dice más adelante, en Números 11. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel. 70 que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelo a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, tomaré del espíritu que está en ti, pondré en ellos, y que llevan contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. ¿Usted puede creer que la prescripción bíblica a Dios, como Moisés le dijo, es mucho para ti? Lo que tú estás intentando hacer, para que tenga una idea, vamos a tener que repartirlo entre 70. Estaba desalentado, estaba cansado, la carga era superior. No solamente Moisés, miren otro ejemplo, Josué. Josué, para los que conocen la historia, fue quien sucedió a Moisés en el liderazgo. Este era un joven, fue discípulo de Moisés, vio a Moisés en todas sus aventuras, creció junto con él. Adivinen qué, también se desalentó. Este fue el hombre que cruzó al pueblo a la tierra prometida, pero la tierra prometida no lo estaba esperando con la luz encendida, la piscina arreglada. Había enemigos que había que sacar y combatir. Y dice, Josué dijo, Señor Dios, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos después en manos de los amorreos y destruirnos? Ojalá no hubiéramos propuesto habitar al otro lado del Jordán. ¿Usted puede creer esto que Josué dijo, estando en la tierra prometida? Dijo, yo hubiera preferido quedarme de aquel lado con todos los problemas que teníamos, esclavos en Egipto. Y Josué dijo, ¿qué pasó aquí? Estaba desalentado. Específicamente, ¿por qué? Bueno, en el contexto había uno de los líderes del pueblo que pecó y Josué no podía procesar que uno de ellos había cometido un pecado que había desagradado a Dios. ¿Saben qué? La conducta de otros hermanos puede haberse desanimado. Uno ve pecado alrededor, ve crisis alrededor, que uno se desalienta, se le va la fuerza. ¿Qué hizo Dios con él? Lo puso a orar, a pedir revelación, a actuar en cuanto a eso. Se desalentó el hombre. No solamente ese, Elías, señores, déjenme decirle, este es un caso de estudio. Cuando hablamos de profetas en el Antiguo Testamento, este está en la lista número 1. Estamos hablando de uno de los profetas más poderosos que encontramos en el Antiguo Testamento. Se desalentó el tipo también. Entonces, Elías, aquí estamos uno de los profetas más poderosos. Aquí le puse en la pantalla, acababa de derrotar 450 profetas de Baal. Estamos hablando de uno de los desafíos más impresionantes que encontramos en la historia bíblica. Él le quiso demostrar a los profetas falsos el poder de su Dios. Algunos conocen la historia. Fueron a un sacrificio, era prender fuego en medio de una ofrenda. Él le dijo a los falsos profetas, tómense el tiempo que usted quiera, clamen a sus dioses, y no pasó nada. Y cuando llegó el tiempo de él, él dijo, es más, para hacerlo más complicado, monjen, lo echo de agua para que sea más difícil prenderse. Y Dios le respondió, Dios se mostró. ¿Y saben qué pasó? Una mujer le dijo, te voy a volar la cabeza. O sea, yo no estoy hablando ni siquiera de un policía. Una mujer le dijo. Y ya el hombre se volvió loco, el tipo se le entró un desánimo, decepcionado. Él veía al pueblo que bebía la idolatría. ¿Qué hizo Dios en este caso con él? Bueno, comida, descanso. Le dijo, tiene que compartir tu carga, tiene que tener una comunión más profunda conmigo. Y le dijo, tienes una visión incorrecta. Hay 7,000 hombres aquí que no han caído en idolatría. El profeta estaba desanimado porque él dijo, este pueblo no va a crecer nunca, esta gente está en los mismos problemas, ni no te ven cuando tú te muestras. Yo le digo, no, tú no estás viendo el cuadro completo. Hay más gente aquí que me está obedeciendo, que no solo tú. Yo quiero leerle la historia aquí porque esto es importante. Recuerden, esto es Biblia. Y si Dios nos va a impactar, tiene que ser porque hay Biblia. Entonces,
el texto que le voy a leer, tengan paciencia, pero yo quiero que ustedes vean la dinámica, cómo Dios trabajó con el profeta en medio del desaliento, porque de esto es que debemos de aprender. Entonces miró, dice Primera de Reyes, verso 19, y he aquí a su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a acostarse. Y el ángel del Señor volvió por segunda vez, le tocó y le dijo, levántate, come, porque es muy largo el camino para ti. ¿Pueden ustedes creer que en un desaliento de un profeta, lo primero que Dios dijo, está demasiado cansado? Voy a poner esto aquí, que me gusta ver los ojos a veces a la gente. Oigan esto, el profeta está desanimado, después de una de las victorias más grandes que ha tenido en el pueblo. Está tan desanimado que él quiere morir. ¿Sí sabes lo que hizo Dios? Está cansado tú. Ponte a comer. Lo puso a dormir. Lo levantó otra vez. Lo puso a comer y otra vez lo puso a dormir. ¿Usted puede creer esto? ¿Cómo nosotros diríamos a un consejero que le llega un paciente y el consejero le diga, no, tú lo que está cansado, vete a comer bien y descansa? Ah, pero ese sí es poco espiritual. Bueno, pues Dios lo hizo así con el profeta Elías. Un extremo cansancio. Y Dios le dijo, tú no vas a funcionar así. Tú no estás bien. Entonces, Dios no saca de la ecuación la necesidad de un buen estado de salud, porque muchas veces eso se mezcla aún en un problema espiritual. Al gran profeta de Dios, Elías, lo pusieron a descansar. Impresionante. Y dice, y se levantó pues y comió y con la fuerza, ahí está la idea, de aquella comida, caminó 40 días, 40 noches, hasta Oré, que está el monte de Dios. ¿Qué pasó allí? Dios se le mostró otra vez. Y allí entró en una cueva y pasó en ella la noche. Y aquí vino a él palabra del Señor. Dios entonces empieza a trabajar con él y le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Esa fue la pregunta que le decía. O sea, ¿usted cree que Dios quería saber de verdad dónde estaba Elías? ¿Usted cree que Dios no sabía que estaba en una cueva? ¿Qué tiene que ver esta pregunta con el estado? Le dijo, yo quiero ubicarte, Elías. ¿Qué tú haces aquí? Y él respondió, he tenido mucho celo por el Señor. Oigan esto es el profeta a Dios respondiendo, ¿verdad? He tenido mucho celo por Dios, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto. Te han derribado sus altares, han matado a la espada a sus profetas y he quedado yo solo y buscan mi vida para quemar. Todavía el tipo no estaba entendiendo bien. Entonces él le dijo, sal y ponte en el monte delante del Señor. Y he aquí que el Señor pasaba, le pasó por delante su gloria y un gran y poderoso viento destrozaba los montes, quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en ese viento. Y después del viento, un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Y después del terremoto, un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego, un susurro de una brisa apacible. ¿Ustedes creen? ¿Qué tiene que ver un viento, un terremoto, un fuego con todo esto? Dios le estaba mostrando, tienes que verme, Elías. La razón por la que estás tan desalentado es que no estás viendo mi poder. No está viendo lo que yo puedo hacer. Yo puedo alterar el orden de los tiempos y poner un viento abrasador. Puedo poner a temblar la tierra. Puedo traer fuego. Y también puedo traer una brisa que te duerma de tanta calma y tanta paz. Otra vez. Y sucedió que cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto y salió y se puso a la entrada de la cueva. Y aquí una voz vino a él otra vez y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Otra vez la misma pregunta. Y él respondió, he tenido mucho celo por el Señor. Lo mismo otra vez. Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado su pacto, han derribado sus altares, han matado a espada a los profetas, y he quedado yo solo y buscan mi vida. Y le dijo Jehová, déjame, yo lo voy a poner en dominicano, déjame abrirte la cabeza. Parte del problema es que tu vista está demasiado estrecha. Tú estás creyendo que yo necesito tu ayuda. Déjame prescribirte un poco de descanso. Ve, vuélvete por el camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Primera delegación técnica. Vas a bendecir a un rey.
a Jehú, hijo de Nis, ungirás por rey sobre Israel. Ya va uno en Siria, va otro en Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. O sea, esto fue como un... ¿Cuándo es que el gobierno allá toma posesión y empiezan los destronamientos y la cosa? El 16 de agosto, algo así. Primer decreto de gobierno, quitan a la Fuerza Armada, quitan al ministro de Salud, empezó una delegación de las funciones del profeta. Y Dios le dijo, y el que escapare de Israel, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y oye bien, Elías, escucha esto. Yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuya boca no lo besó. ¿Y qué pasó aquí? ¿Y qué pasó aquí? El profeta estaba en un desaliento porque él perdió la perspectiva de Dios, de su soberanía, de cómo él funciona. Entonces eso nos pasa a nosotros a veces también. Nos desalentamos porque nosotros reducimos la capacidad de la soberanía de Dios, nuestras posibilidades, y se nos desalienta todo. Pero eso no fue solo. Todos estos ejemplos son importantes porque yo quiero que nos veamos los ejemplos. David, este es uno de los casos de estudio más interesantes. David, rey David, uno de los hombres en la Biblia que se dice que tenía un corazón conforme al de Dios. Eso es impresionante. Dios dijo eso de David. Y este hombre tampoco quedó exento del desaliento. Dice en 1 Samuel 36 que David estaba muy angustiado, muy desalentado, porque la gente hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba amargado, cada uno a causa de sus hijos y de sus hijas. Pero David se fortaleció en el Señor. Específicamente, ¿qué pasó ahí? Bueno, en una de esas que David salió con sus hombres a pelear, vinieron los enemigos, los de Amalek, y se llevaron preso a toda la mujer, y a todos los hijos y a todo el que estaba ahí. O sea, él estaba cumpliendo su deber de David fuera. Y en esa ausencia de David, de los guerreros, vinieron los enemigos y llevaron cautivo a todo el que estaba ahí, incluyendo la familia de David. Y David entonces se desanimó, los soldados también, la gente dijo, ven acá, pero vamos a apedrear a David, que es el rey, este es el culpable de todo lo que no ha pasado. Y David se angustió, se desalentó, pero el texto dice que él se fortaleció en Dios. ¿A dónde fue él? A buscar la fuerza. Fue a Dios. Miren otro ejemplo de David. Esto es uno de los textos más citados en la Biblia para hablar de cómo manejar el desaliento. Dice el Salmo 42, 5 y 6. ¿Por qué te bates, alma mía? ¿Por qué te turba dentro de mí? Esa palabra abatir significa desalentarse. Y el mismo David prescribe la solución. Dice, espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. Dios mío, mi alma está en mí deprimida. Por eso me acuerdo de ti en la tierra del Jordán, desde la cumbre del monte de Misar. Hay prescripción. ¿Qué era el problema? Había mucha opresión. Se sentía un grado de soledad inmenso. Estaban combinadas las fuerzas enemigas y además un sentido de aislamiento inmenso. ¿Cómo se resolvió ese problema? Él enseñó a su alma a esperar en Dios. Él mismo se prescribió, espera en Dios. Otro ejemplo de David, en el Salmo 73, 26, dice, mi carne y mi corazón pueden desfallecer, desalentarse, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. ¿Cuál era el problema? El texto dice, tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Uno se desalienta cuando hay gente incrédula que le va bien. A uno se desalienta con eso. ¿Usted ha visto a esa gente? Todo el mundo sabe quiénes son. No honran a Dios. Hablan y viven como desafiando a Dios en todo. Y tienen prosperidad económica. Tienen los mejores carros, las mejores casas. Hasta los hijos le nacen ojos azules, buchuitos, con cabello bueno. Y uno orando todo el tiempo, los hijos le salen con los alambres, los cabellos de alambre púa, así. Uno no sale de un lío. Mira, ¿cómo es posible que uno obedeciendo a Dios pase tanto trabajo y aquello? Bueno, cuando David vio eso, se desalentó.
hasta, dice el verso 17, que entrando en el santuario de Dios comprendió el fin de ellos. Es decir, que hubo una visión de Dios que le dijo, esto es temporal, tranquilo, no te desalientes por eso. Ellos creen que están prosperando, pero la realidad es lo que les espera. Los discípulos de Jesús se desalentaron. Es decir, en un momento cuando Jesús fue crucificado, hubieron algunos de ellos que no entendieron qué era lo que estaba pasando, porque se supone que iban a haber muchas cosas buenas. Y dos de ellos iban caminando desalentados y Jesús se le apareció. El texto dice que iban camino a Emaús. Jesús resucitado se le apareció y ellos no lo reconocieron. Y él les dijo, ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Y ellos se detuvieron con un semblante muy triste. O sea, Jesús murió, después se desapareció la tumba, supuestamente resucitó, y ellos estaban entristecidos, angustiados, porque miren los detalles que nos lo puso, una incompleta visión de la obra de Dios. Ellos le dijeron, nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel, o sea, el que está hablando con ellos. Y ellos dijeron, bueno, él era el que había prometido una cosa y ahora se fue, y nosotros, pero lo tenían de frente a él, a ellos, y no lo reconocieron. ¿Y sabe lo que le dio Jesús? Insensato, tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? O sea, la visión de ustedes en el Evangelio, creen que todo es comodidad, que todo iba a salir bien. Pero los profetas hablaron de que Cristo tenía que morir, Cristo tenía que resucitar, tenía que pasar el trabajo. Y comenzando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. ¿Cómo se resolvió el problema del desaliento? Una mejor visión del Evangelio. Una mejor visión del Evangelio complementaria. Y lo más impresionante de todo, Jesús. O sea, si todo lo otro es impresionante, esto es impresionante. Jesús experimentó esto. Dice Mateo 26, 36 al 38. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí mientras yo voy y allá y oro. Y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo, mi alma está muy afligida. ¿Qué tanto afligida está? Hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Qué? Yo no sé si ese versículo está en la Biblia suya, pero en el mío está. Jesús se desanimó, estaba desalentado en un punto aquí, angustiado. Entonces yo quisiera que tomemos este ejemplo, porque obviamente Jesús nunca pecó. Qué interesante que Jesús da este ejemplo, porque él experimentó las fuerzas del desánimo, pero él no pecó nunca. La pregunta es, ¿qué hizo Jesús que podemos nosotros hacer para poder combatir eso? Y de eso que yo quisiera que hablemos un poquito. ¿Cuál fue la causa aquí? La carga de la ira del Padre por causa de nuestros pecados. Jesús experimentó la agonía de llevar la carga de nuestros pecados sobre sus hombros. Y nosotros vamos a ver los detalles de qué es eso. Y antes de llegar ahí, primeramente, entonces, en base a esos ejemplos que hemos visto en la Biblia, entonces, ¿por qué uno se desalienta? ¿Qué causa hay comunes que uno le llevan como a sentir esa falta de ánimo cuando las crisis son tan largas como lo que nos ocupa? Bueno, vimos la prosperidad de los impíos, por ejemplo. Gente que no temía a Dios y que prospera. Y a uno no le dan los números. Uno dice, eso no puede ser porque no son fieles a Dios y le va bien. Bueno, la película no ha terminado. Pero eso causa a veces que uno se desaliente. Frustración de deseo. Como me ha dicho gente ahora en medio de esta epidemia. Pastor, yo tenía las vacaciones pagas. El vuelo pago. Los hoteles pagos. Y ahora con esta epidemia no pudimos ir. Bueno, se te frustran los deseos. ¿Qué hace eso? Que a veces uno se desanima. Todos nosotros teníamos planes, pero no se han dado. ¿Y qué vamos a hacer? Confusión, incertidumbre a veces causa desaliento. No sé lo que está pasando. Ni sé cómo esto se va a resolver.
Cada vez que usted oye a las autoridades hablando del COVID-19, yo no sé si eso causa más confusión que solución, porque es obvio que no se sabe qué es lo que está pasando ni cómo esto se va a resolver. Entonces uno se desalienta. Un pecado no confesado, no mortificado, trae esa carga al alma muchas veces y se desalienta a la persona porque la culpa que hay adentro es tan grande y eso hay que buscarle solución. Temores, preocupaciones causan desaliento. Pastor, tengo miedo de contaminarme. Tengo miedo de si pierdo el empleo. Yo no sé dónde voy a sacar dinero para pagar una nómina. Yo no sé qué voy a hacer. Bueno, todo eso en el alma causa desaliento. Un sufrimiento muy largo. Tengo una pérdida en medio del COVID. Murió alguien cercano a mí. O no murió, pero emocionalmente no puedo ver a una persona. No puedo congregarme. No sé, miles de cosas. Eso causa eso. Crisis globales como la que estamos viviendo. La economía mundial está paralizada. Los estados están paralizados. No se sabe qué está pasando. Bueno, eso causa desaliento. Inconformidad, porque hay mucha gente ahora que se queja por todo. De hecho, nosotros nos quejamos por todo, por causa de la incredulidad. Hay gente que se queja del gobierno, se queja del calor, se queja de la calle, se queja de los pastores, de la esposa, del esposo, los hijos y de los pastores también, de todo el mundo. Bueno, eso es un problema en el corazón, eso no tiene nada que ver con lo de afuera, eso es un problema que estoy vacío de Dios y así es lo que yo lo evidencio. La crítica excesiva desalienta. Para nosotros los que estamos aquí, que somos padres, ten cuidado cuando tú hablas de tus hijos, porque si todo es negativo, ese muchacho se va a abrumar, no hay manera de que uno lo haga todo bien. Eso pasa en el matrimonio, eso pasa en la familia, eso pasa en la iglesia, en todo. Cuando tengo problemas personales, financieros, familiares, emocionales, eso causa que las fuerzas se agoten, uno se drena manejándola. Y hasta el aburrimiento. Hay gente que me dice, pastor, ya yo estoy aburrido, ya yo llevo 4 meses trancado, ya yo no puedo más en esto. Bueno, todo ese desaliento uno lo hace. Una sobrecarga física, emocional y espiritual. ¿Qué vamos a hacer con eso? Bueno, lo que hizo Jesús. Déjeme decirle por qué esto es importante. Porque, déjeme decirle, puedo ver los ojos. A mí me encanta que podamos ver los ojos a veces. Déjeme decirle, en la Biblia, una de las cosas distintivas es cuando nosotros vemos a Jesús como el modelo de vida. Hay muchas, Jesús es único porque Jesús era Dios y era hombre. Y las dos cosas se evidenciaron mientras estaban aquí. Hay muchas cosas que Jesús hizo aquí como Dios que ninguno de nosotros puede inventar, porque nosotros no somos Dios. No podemos imitar a Jesús en esas cosas, porque Él la hizo porque era Dios. Por ejemplo, hay una parte en el Evangelio de Jesús que dice que Él fue a una boda y se estaba acabando el vino. Y Él le dijo a la gente encargada del vino, póngame una cuestión ahí llena de agua. Y Él habló y el agua se convirtió en vino. Oigan bien, yo no estoy hablando de que le echaron un sobrecito. Vino. Y para los que saben de vino, los individuos que manejaban eso en la boda dijeron que era el mejor vino que había. Bueno, eso lo hizo Él porque era Dios. Si usted va a una boda y se acaba el vino, y usted le dice pongan agua ahí, y usted balbucea todas las palabras que usted quiera, salta y patalea, yo le aseguro que el agua va a quedar siendo agua. Porque ni usted ni yo podemos hacer eso, porque eso era Jesús. Entonces hay muchas cosas en la Biblia que Jesús hizo por el poder que tenía siendo Dios, pero hay muchas otras que hizo, que lo hizo en su humanidad. Y esas sí son imitables. Porque Jesús las hizo para que nosotros lo imitemos. Jesús fue un niño y aprendió la obediencia. Aún siendo Dios, Él aprendió a someterse a los padres. Jesús sufrió muchas cosas que podía haber saltado el sufrimiento y lo hizo para dejarnos un ejemplo. Entonces, hay cosas que Jesús hizo que sí son imitables en la vida de fe. Esta es una de ellas. ¿Cómo Jesús combatió ese abatimiento, esa tristeza cuando empezaba en su humanidad? Y de eso es que yo quisiera que hablemos. Esto va a ser bastante práctico, en lo que vamos a tener luego un tiempo de pregunta y respuesta que de allá adelantó. El ejemplo de Jesús. Bueno, empezamos diciendo que los primeros efectos del abatimiento no son pecados, no pueden ser pecados, porque Jesús experimentó eso y Él nunca pecó. Entonces hay un punto de esa tristeza, de ese aliento, que hasta ahí no es pecado.
Es igual que la tentación. Usted puede ser tentado a pecar y no pecar. Hay un momento todavía que es una simple tentación. El asunto es que tú haces con esa tentación, si cedes o no. El pecado está en no contraatacar cuando viene el desaliento. Jesús combatió el desaliento y nosotros podemos hacerlo también. Es decir, la bomba cayó y el Señor sintió el abatimiento, pero de inmediato contraatacó el abatimiento y salió de ello. Y eso es lo que debemos hacer nosotros también aquí. ¿Cómo venció Jesús el desaliento? Yo voy a seguir en esta parte práctica la dirección del pastor John Piper en cuanto a eso. 6 cosas yo quiero compartir con ustedes, que yo creo que son extremadamente prácticas para ayudarnos en eso. 1, ¿saben qué hizo Jesús? Escogió amigos cercanos para que estuvieran con él. Dice en Mateo 26:38 que tomando consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, dice que lo tomó con él cuando estaba triste. Qué interesante que fueron esos 2. Déjenme explicarles los personajes que están aquí, porque esto es interesante. Pedro. ¿Usted sabe quién era Pedro? Alguien que ya Jesús sabía que lo iba a negar. O sea, Jesús sabía que Pedro lo iba a negar más adelante. Y no hubo problema en decirle, ven, acompáñame, que estoy triste. Los otros 2, los hijos de Zebedeo. Si usted lee bien de estos muchachos, la mamá de ellos era más en política que en vida cristiana que estaba. Cuando ella se lo llevó a Jesús, ella lo que andaba atrás de puesto. Y bueno, si este es el Mesías, el rey, déjame tratar de conseguirle un puesto. Yo quiero que a este tú me lo pongas en las Fuerzas Armadas y a este pónmelo ministro de Turismo. Eso fue más o menos cargo que ella andaba buscando. Estos tipos no estaban en eso. Y a esos Jesús le dijo, acompáñame. ¿Y por qué eso es importante? Bueno, porque a veces uno dice, no, que en la iglesia no hay gente madura. ¿Usted sabe, pastor, por qué yo no hablo mi cosa con nadie? ¿Por qué que no hay gente que me va a entender? Bueno, si había gente que estaban descartada para eso, era Pedro y los 2 hijos de Zebedeo. Jesús conocía cómo pensaban, conocía sus... Y aún así, Jesús dijo, yo quiero que ustedes estén conmigo. Tú no puedes vencer el desaliento aislado de la gente. Eso es un signo inequívoco al fracaso. Cuando uno está triste, cuando uno está desalentado, cuando uno está así, necesita gente a tu lado. Jesús modeló eso. Escogió gente cercana para que lo acompañara. Nosotros también necesitamos eso. En segundo lugar, ¿qué hizo Jesús cuando buscó a esta gente? Le abrió el corazón. ¿Usted puede creer esto? Oigan lo que Jesús le dijo. Mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. ¿Sabe cómo nosotros le llamamos eso? Transparencia. Algunos de nosotros nos dicen, ¿cómo estás tú? Bien, más o menos ahí. Más o menos. Algunos problemitas ahí, pero, o sea, el hogar está en fuego por dentro. Y uno dice, no, hombre, más o menos. Eso no fue lo que Jesús hizo aquí. Le dijo, ¿sabe qué? Yo estoy triste. Estoy muy, muy triste. Me siento como si la muerte ya tuviera encima de mí. Le abrió el corazón a esa gente. Impresionante. Déjeme decirle esto. Déjeme verle a los ojos para yo decirle esto en cada cosa. Porque ya esta es la aplicación, estamos terminando. Oye bien, si tú no aprendes a abrir el corazón, no hay sanación. Nosotros en consejería, como pastor de consejería, decimos, la sanación comienza cuando eres capaz de compartir lo que te está pasando con alguien. De nuevo, yo no estoy diciendo que cualquiera, no me vayan a interpretar, pero hay gente que Dios pone a tu lado, que tú puedes compartir tu carga. Hay cargas en la vida que no fueron diseñadas para manejarse solos. Dios ha dicho, compártela. Tienes que tener gente a quien tú puedas decirle, mira lo que me está pasando. Plan. Eso no es de que decorando, de que con titulares. Jesús le dijo, estoy sumamente triste. Siento como si la muerte estuviera sobre mí. Si nosotros no somos capaces de abrir el corazón con la gente, nunca nos vamos a sanar. No hay manera de salir de ese lío, a menos que compartamos lo que hay en el corazón. No solamente eso, en tercer lugar,
Jesús le pidió intersección, compañerismo en la lucha. Oigan cómo le dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de morir. Quédense aquí, velad conmigo. ¿Usted puede creer esto? O sea, Jesús, quien levantó a Lázaro de la tumba en un momento. Jesús que calmó el viento en un asunto. Que tenía poder para decirle al agua, párate ahí, al viento, cállate. Ahora, en su tristeza, le dijo, no me dejen solo. ¿Qué? Es una cosa como impresionante. Yo no puedo creer que... Digo, yo no sé si Mateo 26 está en tu Biblia, pero está en la mía. Ese versículo está en la mía. Dice, quédense aquí, velad conmigo. Entonces, oye bien, hay momentos en que nosotros no solamente necesitamos decirle y compartir con la gente, hay que decirle, acompáñenme en el proceso. Esa palabra velad en el original significa un acompañamiento, estar atentos juntos a la amenaza que puede venir. Hay cosas que no podemos andar solo. La vida cristiana no es para llaneros solitarios, la vida cristiana no es para un Rambo. Yo cada vez que pienso en Rambo, pienso en un tipo con una camiseta cortada la manga, un cuchillo en la boca, saltando montañas y se pelea con los leones y todo. No, hombre, nosotros que somos ovejas. Y nosotros necesitamos gente que pueda decir, estoy orando por ti, estoy contigo, ¿cómo te va? Velar significa, te voy a dar una llamadita para ver cómo te fue hoy, si sigue bien. Nosotros no podremos vencer el desaliento si no involucramos a la gente en el proceso. No para una conversación, sino para que nos acompañen en el proceso de sanarnos. Eso es clave aquí. En cuarto lugar, Jesús derramó su corazón en oración. El texto dice que yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando. Ahí está, orando. Y déjeme decirle de nuevo. Hay una necesidad de nuestra de estar cerca de Dios. Todos nosotros necesitamos estar cerca de Dios. Nosotros no podemos sobrevivir distanciados de Dios. Y a veces vienen esas crisis, esas necesidades, como una manera de Dios llamarnos, te necesito cerca aquí. Yo quiero oírte. Cuando a nosotros todo nos sale bien, como que nos desaparecemos rápido. Como entra ese sentido de autosuficiencia. Yo me la puedo buscar, todo está bien. Pero cuando los palitos se caen, entonces nosotros nos acordamos de Dios. Bueno, en el medio del desaliento, una de las cosas que Jesús modeló es que derramó el corazón. Señores, cada vez que usted lee esa palabra, derramar el corazón, eso no fue que él dijo, Señor, te pido tu bendición hoy, amén, bye bye. Eso no fue una oración de minuto y medio. Eso fue que él sacó de adentro para afuera, delante de Dios, lo que sea. Entonces, nuestra vida de oración refleja en gran manera qué tanto le creemos a Dios. Nuestra vida de oración refleja en gran manera qué tan real es Dios en nuestras vidas. Porque hay cosas que solo Dios puede resolvernos y nosotros necesitamos esa constancia. Jesús sabía en este momento que además del acompañamiento de los amigos, además de que sus amigos velaron por él necesitaba a Dios y él fue y derramó su corazón a Dios. Una de las cosas en el desaliento que hacemos es, ¿cómo está tu vida de oración? Usted ve ahora, en medio de este COVID-19, todavía con todo el lío, la idea no es que tan aburrido estás, esa no es la pregunta, porque todo el mundo está aburrido. La pregunta es si oras más, ¿estás orando más? O sea, cuando marzo llegó con la crisis, ahora junio, ¿tu vida de oración ha cambiado o no? Porque eso es lo que va a decir cómo estamos. ¿Qué tanto más estamos orando ahora en medio de esta crisis? Esa es la idea. No solamente eso, en quinto lugar, él descansó su alma en la soberanía, sabiduría de Dios. ¿Saben qué él oró a Dios? Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero que se haga conforme a tu voluntad. Conforme a tu voluntad. Entonces, esa es una oración muy poderosa porque nosotros amamos la voluntad de Dios. Lo mejor que nos puede pasar es que se haga la voluntad de Dios. Nosotros debemos orar, que se haga su voluntad. Esa es la oración que Cristo modeló aún en el Padre Nuestro. Que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en los cielos. Entonces,
en medio de una tristeza, de un desaliento, cuando la fuerza está drenada, nosotros debemos decirle a Dios, Señor, si tú puedes liberarme de esto, te lo agradezco, pero que se haga tu voluntad. Ese es el punto. Derramar el corazón. Yo sé lo que te estás haciendo, yo confío en lo que estás haciendo. Tú eres mi Padre, así oró Jesús, Padre mío que está en los cielos. No es un enemigo, no es alguien distante, alguien que está escribiendo, que escribió la historia, está manejando la providencia. Dios no está tan lejos que no pueda atendernos, ni tan ocupado que no nos haga caso. Dios está ahí en su trono y nosotros tenemos que orar así. La oración no es para hacer más grande a Dios. La oración es para alimentar el alma, en que podamos confiarle más. Dios no necesita nuestra ayuda, nosotros necesitamos la ayuda de Dios. La oración hace que Dios sea más real delante de nuestros ojos. Y finalmente, Jesús puso su mirada en la gloriosa gracia venidera al otro lado de la cruz. En Hebreos 12, que recoge mucho del evento en que estaba ahí, esto es lo que Jesús decía, el cual, el autor de Hebreos dice, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús tenía una visión gloriosa delante. En medio de su tristeza, él pudo sobrepasar pensando en lo que venía. Él puso el gozo delante de él, las promesas de Dios delante de él. Cuando respondemos con fe a las pruebas, nos estamos refiriendo a una actitud que incluye fe y confianza en Dios. Es confiar en Dios en medio de los desafíos de esta vida. Y esta debe ser una oración de nosotros en medio de este desaliento que todos podemos ser visitados. Padre, sabemos que los ataques vendrán, que sentiremos sus efectos, pero danos la fe para contraatacar con municiones espirituales. Danos amistades espirituales. Danos una fe sólida basada en tus preciosas promesas. Esas son de las cosas que tenemos que orar cuando venga el desaliento. Amén. Bueno, pastor, aquí vamos, yo comencé a tomar nota y aquí lo que tengo es un libro que he escrito también de todo lo que usted ha dicho en el día de hoy. La verdad es que muchísimas gracias porque ve el ejemplo de Cristo para cómo nosotros podemos combatir con las pruebas y con las aflicciones, la importancia, como usted decía, de escoger amigos, de abrir su corazón, de ser transparente. Muchas veces queremos esconder y si no abrimos nuestros corazones con personas que nos puedan llevar a Cristo, pues hay dificultad. Pedirle a esos amigos, a veces que uno no los mira tan espirituales, que intercedan por nosotros, que en nuestra vida de oración muchas veces lo que hacemos es que en la autosuficiencia queremos hacer y no ir a Dios rindiéndonos y descansar en la soberanía de Dios, entender que Dios tiene un propósito en todo lo que está aconteciendo con nosotros, recordando siempre que nosotros somos extranjeros y peregrinos aquí, poniendo la mirada en la eternidad. La verdad es que herramientas nos han dado para nosotros poder luchar y caminar en este tiempo. Yo quisiera pedirle, antes de pasar el tiempo de pregunta y respuesta, al pastor Miguel Linares, que ore para que esta palabra no quede, que no solamente seamos oidores, sino hacedores de esta palabra, para que de ahí empecemos, que él ore por la palabra y por el tiempo de pregunta y respuesta, por favor. Oremos pues. Buenas tardes a todos y gracias por estar en este tiempo. Esperemos que la palabra del Señor pues obre su efecto en nosotros. Oremos pues. Padre que estás en los cielos, nosotros por medio de tu providencia estamos viviendo tiempos muy particulares, y nosotros, oh Señor, aunque nuestros pies están afirmados sobre la roca que es Cristo, no estamos exentos, oh Señor, de ser presa del desaliento. Nosotros necesitamos, oh Señor, que tu Espíritu nos ayude a darle una nueva mirada a nuestro Señor.
Nosotros necesitamos, oh Señor, que nuestras almas vuelvan a tu palabra con una energía renovada. Nosotros, oh Señor y Dios, te pedimos que nos concedas, oh Señor, no desalentarnos hasta desmayar. Necesitamos animarnos los unos a los otros. Necesitamos orar los unos por los otros. Necesitamos que tu Espíritu, Señor, reanime nuestro espíritu. Ven, oh Dios, y susténtanos con la palabra de tu poder. Ven, oh Señor, y agrádate en bendecirnos, para que también nosotros seamos canales de bendición para otros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, pastor. Gracias. La primera pregunta es la siguiente. Dice, me encuentro dando vueltas sobre mi propia miseria por la cantidad de caídas que tengo diario. Por el momento veo la gracia y el gozo en el perdón, pero luego vuelvo a caer y esto me consume. El dolor de culpa me consume. ¿Cómo puedo hallar salida a este círculo vicioso? Bien, yo pienso que una de las cosas que siempre decimos aquí es que cuando intentamos dar respuestas generales a preguntas particulares, esta es los riesgos que uno toma, porque son casos que hay que tener los detalles en la mano. Eso sería lo ideal, que uno conozca el caso, el cuadro clínico, todo lo que hay detrás. Y creo que la respuesta puede ser más certera, pero en general, ¿qué nosotros hacemos? Bueno, hemos dicho, no se puede luchar solo. Yo creo que esas expresiones, en mi experiencia como pastor, yo lo he escuchado mucho cuando personas quieren batallar solos. El pecado es pecado porque es fuego. Y el fuego se combate con fuego. Y muchas veces la fortaleza para un fuego así la necesitamos con otros, combatiendo. Sobre todo, por ejemplo, el caso de adicciones, que es mucho de lo que yo manejo. Entonces quizás es una manera de que Dios está evidenciando, tú no puedes solo. No es que no se puede sanar, es que solo no puede. Y quizás más que cualquier otra cosa es la humildad para poder ser transparente con otra persona y que puedas conocernos por dentro con las cosas que batallamos. La vida de fe es una vida de humildad. Si nuestro propósito es guardar apariencias, entonces va a haber muchos problemas porque el pecado nos va a poner a agonizar, nos va a estrellar en el suelo, a comer tierra. Pero si nuestro propósito es glorificar a Dios, aún con la humillación que eso conlleva, entonces hay ayuda disponible. Siempre habrá ayuda de personas con las que podamos compartir la carga, de pastores que están entrenados para manejar el caso. Entonces, en el cuadro lo que se evidencia es que las caídas recurrentes no están evidenciando que los mecanismos que se están incluyendo quizás son los más adecuados. Todos nosotros caemos, no hay nadie aquí que esté exento de pecado. Todos nosotros, mientras estemos respirando, mientras estemos bajo el sol en este mundo temporal, el pecado será parte de nuestra vida. Pero la santificación progresiva, lo que enseña bíblicamente, que debemos ir sacando victoria eventualmente sobre el pecado. Yo puedo vencer este pecado, ahorita viene otro y nunca terminaremos. Pero una persona cuando acepta a Cristo ya no está esclavo del pecado. Son dos cosas muy diferentes. Antes de estar en Cristo, aunque usted quisiera ser santo, no podía, porque es esclavo del pecado. El Espíritu Santo no habita en el corazón. Cuando nosotros nos entregamos por la fe a Jesús, que por su gracia, su fe, somos salvos, una de las dinámicas más interesantes en la vida que sucede es que el Espíritu Santo entra en nuestra vida. Somos sellados por el Espíritu Santo. Entonces ahora sí está el poder de combatir, pero también está el pecado en la carne. Entonces el corazón está en una lucha interminable de la carne o ese poder natural del pecado en nosotros, o el Espíritu Santo que ya sí está en nosotros, que puede combatir eso. Estamos en ese proceso ahora mismo, todos creyentes, se llama santificación. Habrá un día que se llama glorificación, que usted no podrá pecar aunque quiera, porque el pecado será totalmente eliminado. No habrá poder para poder pecar, sino ser santo totalmente. En lo que eso llega, que es el cielo, estamos aquí en la tierra todavía, que es fuego.
Aquí estoy yo como cristiano que quiero agradar a Dios, pero tengo muchísimos problemas en mi carne, en mi corazón, deseos malos, mi mirada se me va, adicciones en la vida. ¿Cómo combato eso? Primero, como la amo, tú necesitas ayuda. Quizá más que desanimarte por la recurrencia en el pecado, lo que tienes tal vez que decir, tal vez no lo estoy haciendo bien, tal vez tal no es la mejor manera. Ahora mismo, por ejemplo, para poner la ilustración, estamos frente a una amenaza de una epidemia que te puede llevar la vida. ¿Qué hacen los médicos? Están tratando de poner lo más que puedan, te cambian los medicamentos si no funcionan, porque hay que salvarte. Entonces, quizás lo que debemos decir es, el punto no es avergonzarnos, ni desanimarnos, ni frustrarnos por las batallas que hemos perdido, pero no se ha perdido la guerra todavía. Ha caído esta batalla, pero la guerra. Entonces, busca ayuda, es lo primero que yo haría. Busca ayuda, si eres casado, busca ayuda de tu cónyuge. Si eres parte de una iglesia, busca ayuda de tus pastores, de líderes, que son personas entrenadas. Para pastor, pero es que no es fácil yo contarle a la gente. Bueno, ahí que está el problema. Si lo que andamos es temeroso de nuestra reputación, entonces la vida cristiana no es para nosotros. La vida cristiana es para pecadores imperdenidos que han sido perdonados, que ahora quieren vivir agradando a Dios y sus vidas son transparentes porque necesitamos ayuda externa, es lo que se me ocurre, Dan. Excelente, excelente. Mira, esta es una familia que en los últimos años ha tenido prueba tras prueba. Oran y cuando ven la salida del túnel, que ya están casi sacando la mano, viene otra prueba. Y dice, ¿cómo hallar consuelo en medio de tantas pruebas? Muchas veces yo pienso que nunca se van a acabar. ¿Qué le podría decir a esa persona? Déjeme decirle, yo he tenido casos similares. Yo no sé si lo compartí aquí o no, pero una familia en New York, en 10 días, perdió 3 miembros de la familia. O sea, para ponérselo en perspectiva, un sábado hablamos que el padre murió, el padre de la familia murió por COVID-19. Un sábado. El martes, uno de los hijos murió. Y el siguiente sábado murió otro de los hijos. En 10 días perdieron 3. ¿Qué usted le dice a una familia? Una familia cristiana que está en lo todo. Bueno, eso está pasando. Eso está pasando. Una de las cosas que yo creo es que nosotros todavía estamos en una burbuja en cuanto a esta crisis, pero no es como se ve. Entonces, bueno, nosotros tenemos que ir al mismo sitio donde tenemos que acudir, a la palabra. Nosotros no tenemos otra fuente, ¿no? Nosotros no tenemos estrategia aquí. Dios ha dado su palabra como única guía absoluta. Una es, nosotros no podemos intentar dar razones por qué esto está pasando. Uno de los problemas más grandes que tenemos en esto es que nosotros creemos que no debemos saber todas las respuestas. No sé. Esa familia preguntaba, ¿por qué no está pasando eso? No tengo ni idea de por qué no está pasando. No sé, porque yo no soy Dios. Yo lo único que sí sé, que Dios está en su trono, Dios tiene un propósito, Dios escribió la historia, la película no ha terminado, esto es mucha tristeza, pero no sé. Lo otro es, uno evita los clichés. Eso es increíble lo que la gente se inventa de que tratando de consolar. Hubo una persona que dijo de que a tu hijo se murió porque Dios necesitaba otro ángel en el cielo. Y yo digo, ¿y tú crees que es verdad que yo decirle eso a una gente que pierde un hijo le va? O sea, uno siempre vive inventando, queriendo. No, tal vez lo que hay que llorar. Tal vez lo que hay que hacer es llorar con la persona juntos. Ese es el mejor consuelo que le podemos dar. Y ir a las promesas de Dios. Las promesas de Dios no están comprometidas. Lo que sí puede pasar es que uno no le entienda. Pero la promesa de Dios no es tan comprometida. Dios dice, yo estoy en tu trono, sucederá algo que Jehová no haya mandado, dice Job. Cuando a Job le llegó una crisis similar, la mujer de Job le dijo, maldice a Dios y muérete. O sea, a Job se le afectó la salud, perdió todos los hijos en un mismo día, todo fue un desastre. Y la mujer le dijo, olvídate de eso. Y él dijo, mira acá, yo voy a bendecir a Dios solo cuando las cosas salen bien. No, sino yo en las buenas y en las malas, iré al mismo Dios porque Él está ahí. Entonces yo creo que parte de esto es fidelidad a la palabra. Hay textos que hay momentos en que no hay capacidad de entenderlo. ¿Qué hay que hacer? Seguir orando. Entonces yo digo, hay que acompañar en el sufrimiento,
más que intentar dar respuestas, lo que hay que hacer es acompañar a la gente en el sufrimiento. Voy a decirle, especialmente a los dominicanos que estamos aquí, porque yo soy dominicano full. A los dominicanos nos encanta tener que decir algo en todas las cosas. Uno cree que si no habla, no funciona. Y eso no es verdad. Hay veces que no se puede decir nada. ¿Sabes que la verdad es que hay veces que lo que la gente quiere es que tú te sientes al lado y ni le hables? Solo que esté allí. Y yo digo, hay que esperar el momento en que el alma está lista para ser ministra. Hay gente que siempre tiene un sermón. Yo no estoy diciendo solo para el sufrimiento, para lo que sea. Hay gente que cree que tiene que venir con... No, hombre. Hay veces que, como esta familia, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Llorar con ellos y decirle, yo te llamo mañana, oramos, eso sí. Yo no te puedo resolver el problema, pero yo te puedo llevar donde aquel que sí tiene el poder para llevar el consuelo a tu alma. Bueno, déjame orar por ti, déjame orarte la palabra. Yo recuerdo, yo no sé, Daniel, lo compartí aquí. Una vez, uno de los pastores en Bethlehem, está el pastor John Piper, perdió a uno de sus mejores hijos, yo diría la estrella de la familia, le dio un derrame en medio de una misión. Y cuando a ese hombre, que es pastor de adoración, le dieron la noticia, él decía, yo lo que quiero es que me lean la Biblia. Yo no quiero que me hablen, yo lo que quiero es toma los salmos y léemelo en voz alta. Porque él no tenía capacidad de oír a nadie. Él decía, yo lo que quiero es oír a Dios. Entonces, nosotros no sabemos por qué esas cosas pasan. Nosotros no sabemos por qué las pruebas se hacen tan intensas, tan interminables. ¿Por qué cuando salgo de una llega a la otra? No sé. No sé. Yo lo que sí sé, que Dios está en su trono. Dios está en el negocio de formar la imagen de Cristo en nosotros. Y quizás mañana podamos estar en mejores condiciones de entender. Pero ahora mismo lo único que puedo hacer es llorar contigo, orar contigo y clamar a ese Dios, que es el Dios que ha prometido no volverse atrás de hacernos el bien. Quizás no lo vamos a entender todo. Y obviamente hay muchas otras cosas que se pueden hacer. Yo me he enfocado más en lo inmediato, que es algo real que me pasó. Por eso lo comparto aquí. Gracias, pastor. Y se pueden interpretar, dice alguien, las pruebas como un castigo particular de Dios para alguien. No, si hubiera sido así, entonces Dios castigó a Pablo mucho. Si hubiera sido así, hay muchos hombres piadosos en la Biblia que sufrieron. Las dificultades en la vida son parte del currículum que Dios hace para santificarnos. No todas las aflicciones vienen por desobediencia. Hay aflicciones, evidentemente, que vienen por desobediencia abierta. Dios dice, no haga tal cosa y la haces. Tú vas a pagar la consecuencia de esos pecados, porque es obvio. Pero no todo lo que le sucede a los creyentes viene por un acto de desobediencia. Hay aflicciones globales como esta que está pasando y hay mucha gente piadosa que está sufriendo los embates de una epidemia como esta. Y de nuevo, hay una materia que se llama aflicción, que es parte del currículum. Y si eso no se imparte, la vida cristiana está incompleta. Dios ha diseñado la aflicción como un mecanismo de acercarnos a Él. Una de las cosas que repetimos mucho aquí, ¿qué es una bendición? Hay gente que dice, me aumentan el sueldo, qué bendición. Pastor, me casé, qué bendición. Me mudé a Nueva York, qué bendición. Y todo ellos le llaman una bendición. Pero en verdad eso es muy simplista. Bendición es esto bíblicamente. Cualquier cosa que te acerque a Dios. Cualquier cosa que te acerque a Dios. Eso puede ser una enfermedad. O sea, si la enfermedad hace que tú ores más, que lea más tu Biblia, que testifique más de Él, es una tremenda bendición. Si en cambio la prosperidad hace que tú no puedas ir a la iglesia, no puedas hacer tus devocionales, no puedes estar... ¿De qué bendición tú me estás hablando? Eso es más prosperidad económica, pero no bendición. Entonces, nosotros tenemos que ser muy sabios a la hora. Los sufrimientos, cuando vienen en el camino de la obediencia, es una tremenda bendición. Porque lo que los sufrimientos hacen, que nos quitan la cucaracha de la cabeza. Uno está lleno de cucarachas, uno está lleno de muchas comodidades. Nosotros nos quejamos por todo. Y hay gente que no tiene ni qué comer y da gracia. Entonces, a veces Dios dice, yo creo que tú no estás entendiendo bien. Déjame quitarte algunas cosas que estás teniendo, como para hacerte despertar. Entonces, bueno, sufrir es bueno cuando nos acerca a Dios, es la idea.
Y yo creo que eso es una manera de interpretar estas cosas. Gracias. Usted habló de una de las características del ejemplo de Cristo, de escoger amigos cercanos, pero el problema de esta persona es que dice que es muy cerrada, se le dificulta abrir con los demás y conectada con la pregunta de otra persona, dice, qué puede hacer una persona que no ha cultivado esas amistades piadosas cercanas y ya ha llegado y vive en ese estado de desaliento? Bueno, con todo el cariño, si tú vienes a mi oficina y me dices eso, yo lo primero que voy a hacer es que te voy a decir que te quiero mucho, quizás te voy a dar 3 abrazos, digo, si no hay COVID ni nada de eso. Pero te voy a decir con el mayor cariño del mundo, eso se llama orgullo en la Biblia. Eso es orgullo. Uno le usa apellido. Yo soy muy cerrado. Hay gente que dice, pastor, es que yo soy así. Y lo usa para muchas cosas. Eso es que yo siempre he sido así, pastor. Bueno, ¿y qué tú me quieres decir con eso? Porque la Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, no algunas, todas. Entonces, que yo soy cerrado. Bueno, pues ábrete, porque el punto es que ese cerramiento te está hundiendo. Entonces, eso es a veces orgullo. Nosotros no nos gusta que el otro no vea tan débil. Hay gente que dice, hay hombres, padres, esposos que me dicen, pastor, ¿usted sabe por qué yo no le confieso eso a mi esposa? Porque entonces yo voy a perder como en la estima que ellos tienen de mí. Hermanito, entra eso por una funda y tírala por el río Sama. Esto no es cuestión de estima, esto se llama fidelidad a Dios. Dios va a honrar tu fidelidad. Entonces, te crees muy cerrado, órale a Dios que te abra, porque necesitas ayuda de otras personas. Entonces, hay un riesgo, yo lo sé. Tú dices, bueno, pastor, pero imagínese, si yo me expongo y resulta que de allá para acá no se guarda esa confidencialidad, no, bueno, es un riesgo, es real, y ha pasado, pero el punto es, el riesgo es de menos costo que el que tú estás teniendo ahora. Porque una de las cosas que el enemigo hace con nosotros en la lucha de la santidad es que nos aísla, nos arrincona. Y uno de los elementos más comunes, yo en mi experiencia de 30 años como pastor, es que le dice, no hable de eso. O sea, no invente ni mencionar eso. Porque si tú vas y dices eso, la gente no te va a confiar, la gente ya no te va a querer tanto. Bueno, no sé, porque la opinión más importante es la de Dios, no de la gente. Uno de los problemas en esta generación es que estamos viciados con la opinión de la gente. A veces nosotros ponemos de más alta prioridad lo que la gente piensa que lo que Dios piensa. El problema es que mi paz de conciencia no me lo da la gente. No me lo da la gente. Yo le pongo como un experimento. ¿Qué tú prefieres? Vamos a suponer que tú entras a una oficina. Esta es una ilustración que a mí me encanta. ¿Cómo vamos de tiempo, Daniel? Porque yo no sé si nos estamos extendiendo aquí. Aquí tenemos un problema porque la pregunta se ha multiplicado como los panes y los peces. En teoría nos quedan 13 minutos. Nos cogeremos unos minuticos más porque la verdad es que las preguntas son muy buenas y son personas que están pasando situaciones difíciles en este momento, que yo creo que es que aunque nos tomemos un momentico más, los que deseen quedarse, pues es bueno responderle. Ok, yo lo que creo que podemos hacer, si por alguna razón usted tiene que salir, no se sienta mal, porque sobre todo Daniel ha sido muy enfático de terminar a tiempo porque otros tienen compromiso. Así que si tiene que salir no hay problema, si se quiere quedar, quédese, esa es la idea. Pero volviendo al tema, imagínese esta ilustración. Usted va y entra a una oficina de una persona allegada a usted. Usted es el único que entra a esa oficina. Y resulta que se perdieron 1,000 pesos en la oficina. Y usted fue el único que entró. Entonces, aquí están los 2 escenarios. Un escenario, la persona le dice, fulano te llama, fulano, por casualidad tuviste 1,000 pesos en el escritorio mío, porque aquí no ha entrado más nadie, se perdieron. Pero yo estoy seguro, oye, yo te estoy llamando, no porque dude de ti. Yo te estoy llamando a ver si tú lo viste, lo que sea, pero en mi mente ni me pasa cerca. O sea, tú eres la persona que yo más confío, pero de verdad usted se robó los 1,000 pesos. Ese es el escenario 1. La persona no lo está condenando, pero usted se robó los 1,000 pesos. El otro escenario es al revés. La persona dice, usted es un ladrón. Usted fue el único que entró aquí, pero de verdad tú no viste los 1,000 pesos. Ni tú tocaste los 1,000 pesos, ni tú sabes de qué te están hablando. ¿Cuál de las 2 opciones tú prefieres?
Una, que te digan que tú eres la maravilla del siglo, aunque tú sabes por dentro quién eres. O otro, que te estén condenando, pero tú eres inocente. ¿Cuál de las dos tú prefieres? Es un ejercicio real. Porque si tú vives para la opinión de la gente, entonces tú vas a estar tranquilo que la gente piense bien de ti, aunque por dentro tú seas veneno. Y ese es el problema de esta generación. Ese es el problema que ha creado el Facebook, las redes sociales, cuando es mal usado. Yo sé que hay gente que la usa bien. Pero la apariencia, estamos en la generación de la apariencia. Yo quiero que la gente tenga la mejor opinión que se pueda de mí, aunque no importe que yo tenga que sacrificar lo que Dios piensa de mí. Eso es una locura. Déjame decirle como pastor, eso es lo que tiene mucha gente como está, deprimida. Porque ellos no han sabido cultivar lo que la Biblia llama una limpia conciencia. Oye bien, nosotros debemos estar bien con Dios, no importa el precio que haya que pagar. Aunque te vuele en la cabeza, trata de tener la conciencia limpia delante de Dios, porque te podrán decir lo que sea, te podrán acusar, pero nada de lo que diga la gente tiene más poder en el corazón que lo que Dios diga. Entonces, Dios puede decirle a tu conciencia, tranquilo, te están acusando de algo que tú no hiciste, tranquilo, yo sé quién tú eres, y tú vas a dormir tranquilo. Pero si la gente te dice, tú eres una maravilla, y Dios te dice, tú no lo estás haciendo bien, tú no vas a dormir, porque Dios es quien habla a la conciencia. Entonces nosotros tenemos que aprender a cultivar una conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres. Pero si yo, para poder estar bien con Dios, tengo que exponerme, confesar cosas, que la gente me conozca como soy, es ok, está bien, tú sufrirás, tú perderás algunas credenciales, pero estarás en paz con Dios. Lo más importante en este mundo es estar en paz con tu Creador, porque la paz solo Él la puede dar. Esa es la idea. Pastor, esta persona entendió lo que usted acaba de decir. Bueno, yo soy un orgulloso, el problema mío es que yo no me abría, pero decidí abrirme. En el caso de Jesús, él se abrió con dos personas que, como tres personas que usted mencionó, no eran lo más adecuado. Pero ahora, en el tiempo que estamos viviendo, donde hay tantas personas que pueden llevarlo a la verdadera esperanza, ¿qué yo debo tomar en cuenta para seleccionar con quién debo acercarme? Eso es importante. Yo diría, tienes que asegurar que es una persona que te ame y que esté capacitada para ayudar, obviamente. Porque, a ver, si tú tienes que hacerte una cirugía del corazón y el vecino tuyo de al lado, que es carpintero, pero te quiere muchísimo, ¿tú vas a dejar que el carpintero te abra el corazón con un bisturí? No, tú vas a ir donde el mejor cirujano que tú puedas pagar. Bueno, también hay dones para eso, yo estoy de acuerdo. Lo más importante es entender que no podemos luchar solo, hay que buscar la ayuda. Entonces yo creo que cualificaciones de una persona para tú buscar ayuda, primero que te amen. Amar significa que no te tenga miedo, que quiera lo mejor de ti. Yo le digo a la gente, yo tengo la mujer más sumisa que yo he visto, pero no me tiene miedo, no, la morena no me tiene miedo. Ella me la canta cuando yo tengo que cantar. Entonces me demuestra que me ama, no me tiene miedo. Me dice las cosas como son. Entonces eso me ha hecho crecer como persona. No vaya donde una persona que te va a decir lo que tú quieres oír, porque eso no va a funcionar. Ve donde aquel que tú sabes que te va a decir, porque te ama, pero te lo va a decir. Eso es uno. Segundo, que pueda guiarte. Gracias a Dios, Dios ha dado iglesias, pastores equipados que pueden, que se han dedicado a estudiar, que tienen los mecanismos, hay consejeros bíblicos que se están entrenando. Dios ha dado dones a su iglesia. Dios ha sido bueno en proveer. Esas son ayudas que nos van a encaminar hacia un futuro diferente, porque de nuevo, cada pecado prevaleciente tiene un mecanismo de gracia para vencer. Ustedes pueden creer, por ejemplo, yo tuve que ir 11 años a estudiar aquí en Estados Unidos para manejar ciertas cosas de adicción. No todos los problemas se resuelven con Mateo capítulo 5. La Biblia es de este tamaño y hay versículos diferentes para situaciones diferentes. Entonces,
de eso que se trata, y todos estos equipamientos tienen esto como función, pero hay mucha gente entrenada, hay mucha gente con madurez cristiana para guiarte. No para todos nosotros necesitamos un cirujano de Harvard. La mayoría de los problemas de nosotros son de fase 1, que muchos hermanos maduros pueden ayudarnos, y por eso necesitamos una comunidad de fe. Entonces, es vital que en esa persona madura que yo busque, el descanso es Cristo. Tiene experiencia, pero al mismo tiempo me da la verdadera esperanza para poder salir. Entonces, ¿cómo entonces, yo no entiendo eso como creyente, pero cómo yo puedo consolar a una persona que está pasando por una situación difícil, pero la misma no es creyente? Perdón, no escuché la última parte, Daniel. ¿Cómo puedo consolar a una persona que está pasando por una prueba difícil, pero la persona no es creyente? Esa es una excelente pregunta que me la hacen muchas veces, y yo quiero ser lo más honesto que se pueda en cuanto a eso. La mayoría de las cosas que nosotros estudiamos aquí asumen que la persona es creyente. Ninguna de estas cosas que estudiamos son posibles si la persona no tiene el Espíritu Santo. O sea, cuando Jesús iba a ascender y los discípulos estaban turbados, Jesús dijo, yo le enviaré un consolador para que esté con nosotros hasta el fin del mundo. Y eso fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo aplica la palabra, el Espíritu Santo da los dones espirituales, el Espíritu Santo enriquece la fe, el Espíritu Santo pone sabiduría, pone temor, gozo, paz, paciencia. Eso es imposible si la persona no tiene el Espíritu Santo. Entonces, cuando una persona no es creyente, yo le digo, tiene que buscar a Jesús. Ese es el primer paso. Yo no puedo hacer nada. Entonces, yo le llamo a un incrédulo a la consejería evangelismo. No hay consejería bíblica para lo incrédulo, hay evangelismo. Se hace dentro del proceso de consejería, pero primero hay que evangelizar. Yo no le puedo decir a un incrédulo, mira, aquí está la promesa de Dios, pero esa promesa es para un creyente. Yo no puedo engañar a la gente. Yo no le puedo decir, saltarle con el Salmo 91 a una gente y leérselo si la persona no ha entregado su vida a Jesús. ¿De qué estamos hablando? Eso es para una persona que ya tiene el Espíritu, la sangre. Entonces yo agonizo con la persona diciéndole, hay tanto para ti, hay tantos recursos para ti. Pero antes de empezar con cualquier cosa, déjame decirte, necesitas a Jesús, necesitas que tus pecados sean perdonados. El problema aquí es que está de espalda a Dios, no está viviendo para Él, no le estás honrando. Jesús murió para darte vida, Jesús está disponible para... Entonces, yo hago todo el tiempo que yo pueda, amando a esa persona, predicándole el evangelio, y no lo suelto. Y si él quiere volver, yo lo acepto todas las veces que él quiera. Pero yo no puedo pasarle que aconsejar, porque es que eso demanda la presencia del Espíritu Santo y la palabra. Ahí no hay manera de hacerlo. Entonces, de nuevo, técnicamente, cuando nosotros estamos entrenando en consejería bíblica, le decimos a los consejeros, si es incrédulo, hay que evangelizarlo. Que se le llame consejería a eso. Tú le puedes llamar como tú quieras, pero la idea es, primero, las buenas noticias del evangelio. La buena, tú sabes, a veces yo le digo a la gente, tú sabes por qué tú estás aquí. No por el matrimonio, por el lío que tú tienes en tu matrimonio. No por el lío que tú tienes en tal cosa. Quizá Dios te trajo aquí porque quiere darte lo mejor primero. Él mismo, darte a Jesús. Y luego que por la fe tú recibas eso. Hay un montón de recursos disponibles. Yo trato de ser lo más honesto que yo pueda en eso. Pero en amor, no es que yo le digo a una persona cuando llegue, usted es un impío. Y pues, no, pues eso no va a ayudar a nadie. Yo le digo de corazón, te amo. Qué bueno que estés aquí. Me encanta que tú tengas la confianza de hablarme de tus problemas. Yo quiero hablarte del primer problema que tú tienes, y eso es evangelismo. No sé si tiene sentido lo que... Sí, sí, completamente. Ahí en el chat están diciendo muchas cosas, tú sabes, pero hemos hablado de cómo se le habla a un creyente, cómo se evangeliza a un impío, pero en el caso de un niño que acaba de pasar por una situación muy difícil, en el que uno de sus padres ha muerto, o está sucediendo, está pasando por una enfermedad muy fuerte, o sus padres se están divorciando, o tiene hermanos o abuelos que aman mucho, muy enfermos, ¿cómo puedo consolarlo? Igualmente, yo creo que nosotros cuando teníamos nuestros hijos pequeños, les hablábamos
para invitarlo a buscar de ese Dios. Nosotros creemos que a edad temprana los niños pueden entender más de lo que nosotros creemos. Y uno lo estimula a decir, yo te puedo faltar. Tus padres, tus abuelos, todo el mundo puede faltar, pero Dios nunca te va a faltar. Ven, vamos a orar juntos. Entonces uno acompaña al niño. El niño no tiene la facultad quizá para procesar y entender todo lo que está pasando. Aún este COVID-19, los muchachos a veces ni saben qué es lo que este lío es. Pero ellos nos ven a nosotros. Entonces uno le modela esa fe. Yo entiendo que estás triste, yo entiendo que estás lleno de miedo, yo entiendo que tú puedes pensar, ¿y qué si yo me muero, si soy tu papá o tu mamá o lo que sea? Es normal que pienses así. Ahora déjame decirte, Dios nos ha dado a Jesús para esto. Entonces es una combinación de ambas cosas. Nosotros desde temprana edad estamos llamando a los niños a entregarse. Entonces la manera como nosotros consolamos diciendo lo que nosotros queremos. Entonces uno se pone en el lado de ellos, lo acompaña en el sufrimiento. Mira, mijo, tú tienes miedo de contaminarte, que el COVID te dé y te mueras. Yo también a veces lo tengo. Esto es lo que yo hago. Yo oro a Dios por esta promesa, porque Dios ha dicho en su palabra. Y eso es lo que yo quiero que tú confíes también. Entonces yo quiero que tú confíes en ese Jesús. Entonces uno va combinando los mensajes continuamente en un llamado al arrepentimiento, en una afirmación de las promesas de Dios y más que todo en un modelarle nosotros como creyentes qué hacemos. Yo le decía a uno en una conferencia de padres una vez que había, yo quiero que los hijos aprendan a orar viéndonos orar a nosotros. Yo quiero que nuestros hijos vean cómo celebramos cuando Dios nos bendice. Yo quiero que nuestros hijos vean cómo agonizamos cuando el juego se tranca. Yo quiero que nuestros hijos vean cómo nos ponemos de rodillas a veces aquí para orar. Yo quiero que nuestros hijos vean cómo se estrechó el presupuesto. Yo quiero que nuestros niños caminen con nosotros en ver que estamos agonizando hoy. Porque cuando Dios se muestre en su misericordia mañana, ellos van a entender qué es lo que estamos celebrando. Porque ellos vieron la agonía que nosotros teníamos. Entonces, hay muchas cosas en las cuales nosotros podemos incluirlos. Sobre todo en este tema de confianza en Dios y no confianza. Entonces, es un proceso que en la medida en que los niños crecen, nosotros le llamamos a eso, hay un acompañamiento. Así como profesionalmente la gente de recursos humanos le llaman inducción a un proceso de entrar un nuevo empleado en una corporación, nuestros hijos necesitan inducción a la vida de fe. Nosotros no podemos convertir un niño, no tenemos capacidad de ser un hijo cristiano, pero nosotros podemos modelarle lo que es la vida cristiana real, con la esperanza de que Dios bendiga ese esfuerzo y en algún momento pueda bendecir a esos muchachos. Eso es lo que se me ocurre decirle. Excelente. Pastor, imagínense que usted es una persona, un cristiano maduro, aparte de ser maduro y tener muchos años en la fe, ha cogido varios tracks de consejería. Sin embargo, le llegó una situación difícil y él no sabe exactamente si es el momento de traspasar a un especialista. ¿Qué le recomienda a usted a una persona cuándo debe pasar a un especialista o no? Una persona más madura. Mira, lo especialista es una palabra que hay que explicarla bien, qué es lo que significa especialista, porque la verdad que en la vida de fe, eso de que de especialista, eso yo no creo mucho. Yo digo que hay cristianismo los domingos y cristianismo los lunes en la mañana. En la iglesia el domingo, uno oye la adoración, levanta la mano, llora y cualquiera es cristiano. Es el lunes en la mañana. Entonces, déjame decirle, yo soy profesor de consejería. Yo le digo a los consejeros, ¿y tú crees que es verdad que porque tú tengas el track 1, el track 2, el track 3 y todos los tracks que tú quieras tener, tú no vas a tener necesidad de... O sea, ¿tú crees que tú te la vas a saber todas? Eso, mira, no importa lo que tú estudies. No importa lo que... Hay un texto en Juan 15 que dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Sabe lo que significa nada? Nada. Usted puede tener todos los tracks que usted quiera, todos los PhD que usted quiera, y usted va a tener necesidad de Jesús, igual que cualquiera. Usted no puede ser un buen consejero si primero no es un excelente aconsejado. Usted no puede ser un buen pastor si primero no es una buena oveja. Nadie ha llegado. Nadie es Jesucristo chiquito. Entonces esto no es cuestión de cuánto tracks. Eso es cuestión de tener la humildad de dejarse ministrar por Dios. Y Dios puede usar hasta un niño para ministrar.
Dios nos humilla. Dios, señores, yo creo que nosotros no entendemos el peligro que es el orgullo y lo normal que es el orgullo y lo dentro que estamos dentro de eso. Todos nosotros tenemos una cuota, una dosis de orgullo. Y yo creo que Dios ha sido fiel en que permite que su providencia nos humille. Usted sabe, a veces yo como pastor y que he estudiado muchísimo, déjeme decirle, cuando yo aquí estoy asustado, déjeme decirle lo más transparente, algunos me conocen, pero yo quisiera que usted me conozca mejor. Yo estoy asustado si usted hace una pregunta ahora mismo, yo no tengo ni idea que le voy a responder, porque yo no me la sé toda. O sea, yo aquí ahora agonizo, y yo estoy orando mientras yo estoy hablando, Señor, da tú la sabiduría, porque si tú no vienes y desciende aquí, vamos a pasar vergüenza a todo el mundo aquí. Entonces, ¿y saben cuál es la tranquilidad? No me la sé. ¿Cuál es el problema? No me sé qué decirte. Dame un chance, te llamo mañana y déjame averiguar porque hay otros que saben más. Entonces, respuesta larga a una pregunta específica. No importa los tracks y el entrenamiento, somos necesitados de eso. Es bueno que también nosotros seamos ministrados, aunque creas que te lo sepas. Siempre busca ayuda, eso es bueno. Y es bueno aún los pastores, nosotros nos consultamos unos con otros, ¿no? Aun cuando creemos que lo que vamos a hablar es lo correcto, nos consultamos porque ninguno de nosotros somos Jesucristo chiquito. Entonces, es bueno honrar esas cosas. Y aun cuando no es que sea un especialista ni lo que sea, simplemente es mucho más honroso trabajar en equipo. Es bueno trabajar en equipo. Entonces, uno llama a otra persona. Bueno, uno puede, hay líderes arriba. Sobre todo si es un problema personal, lo que está pasando y lo que sea, es la oportunidad que Dios nos está dando para decir, ahora tú te vas a sentar en el otro lado del escritorio. Yo quiero que tú sientas cómo se siente una persona cuando viene a buscar un consejo. Entonces, eso es lo correcto. Y en una aplicación más alta, aquí está el pastor Miguel Linares, y otros pastores que somos de la misma escuela. Nosotros creemos por eso que en una iglesia debe haber pluralidad de ancianos. Esa es una de las convicciones que nosotros tenemos. Eso de que usted es un león afeitado y usted es un pastor solo, nosotros no creemos en eso porque nos necesitamos uno con otro. Una de las preguntas que yo le hago a un pastor cuando me llama es esta: ¿quién es tu pastor? Porque todo pastor necesita un pastor. Cuando algunos me dicen, no, mi pastor es Jesucristo, eso está muy bonito. Pero aquí en la tierra, en el calorazo, en el lunes en la mañana, ¿quién es tu pastor? Porque tú necesitas un pastor. Entonces nosotros creemos que en la medida en que Dios da dones a su iglesia, es bueno estar bajo autoridad. Todos nosotros debemos vivir bajo autoridad. Hasta la Trinidad modeló eso. El Padre, el Hijo se sometió al Padre, el Espíritu Santo se sometió al Hijo. Todos nosotros, en consejería, en la iglesia, en lo que sea, aún en los matrimonios. Yo sé que no es el tema aquí, pero aún los cónyuges tenemos que vivir bajo autoridad unos con otros, porque nos necesitamos. Entonces, no hay que preocuparse cuando uno siente que no sabe lo que hay. Eso es bueno, porque eso hará que haya más humildad y podamos crecer buscando otro. Esa es una respuesta larguísima, Daniel, a Sí, lo que tú pero, hiciste. sí, pero está muy bien. Mira, 3 preguntas más. Sin embargo, yo doy gracias a Dios que estoy de este lado del banquillo y no el tuyo, que soy el que pregunta y el que no hay que responde. Pero la próxima pregunta es, hay creyentes que duran luchando toda su vida con la depresión. ¿Cuándo es conveniente buscar ayuda clínica? Esto hace muchas veces que estas personas luchen con el pensar si son salvos o no, conociendo el Evangelio de la Gracia. ¿Cómo lidiar con eso? Esa es una excelente pregunta. Y yo espero no meterme en problemas respondiendo eso, porque yo sé que no todo que me vale. Pero déjeme decirle mi convicción como pastor. Yo estudié adicciones, sobre todo aquí en Estados Unidos. Déjeme decirle, la complejidad nuestra como seres humanos es muy grande. Es muy grande, porque nosotros somos seres físicos y seres emocionales y seres espirituales. Y hay una mezcla a veces entre esas cosas que mientras más uno estudia, menos sabe. Es una humillación, no sabemos. Todo se combina, sobre todo en ese aspecto de depresión. Es una combinación muchas veces. Nosotros sabemos que hay problemas orgánicos en muchos casos. Y
Hay especialistas médicos para trabajar eso. Por ejemplo, yo trabajo mucho las adicciones. Cuando yo voy a trabajar un caso de adicción, usualmente yo necesito un neurólogo que trabaje conmigo. Porque un neurólogo descarta que haya problemas específicos en el cerebro de la adicción. Déjeme decirle, la adicción no es más que un hábito repetitivo que te controla tu vida, pero eso tiene un efecto en el cerebro, eso no es a lo loco. Se afecta al cerebro. Entonces yo creo que en muchos casos hay un componente orgánico que lo trabaja un médico y hay un componente espiritual que lo trabaja un pastor, un consejero bíblico. La medicina no te va a resolver la adicción. Quien te va a resolver la adicción es Dios por su palabra y por su espíritu. Pero muchas veces por el problema orgánico la persona no está en capacidad de entender el proceso bíblico que estamos teniendo. Hay personas que yo he tenido que llegan ahí, yo empiezo a trabajar con ellos, pero ellos ni entienden de qué estamos hablando. Cuando yo les traigo los textos que son necesarios entender para la sanación, su cerebro no tiene capacidad porque está atado totalmente. Una de las cosas que las adicciones hacen es, para ponérselo en términos dominicanos, es que desconectan el cerebro por dentro, literalmente desconectado. Hay unas células en el cerebro que se desconectan. Y eso no lo resuelve un versículo bíblico. La persona tiene que ser medicada totalmente. Y yo he visto muchas veces en mi experiencia que estoy con una persona, no hay progreso, lo refiero a un neurólogo, el neurólogo hace el tratamiento, vuelve la persona. Y es impresionante lo rápido que evolucionamos. Entonces, de nuevo, mi teoría es, la medicina no resuelve los problemas del alma, pero muchas veces sí resuelven el obstáculo que hay para que se pueda hacer el proceso que realmente sana, que es la palabra. Yo creo que la combinación de la palabra más el Espíritu Santo es la prescripción divina para los problemas del alma. Pero hay casos específicos donde hay un problema orgánico envuelto. Los pastores no somos médicos, para eso están los médicos. Entonces, de nuevo, es un asunto de equipo. Yo creo que hay muchas cosas muy especializadas que se necesita, ese tipo de cosas. Pero hay muchos problemas de comunicación, de cosas de esa ya, donde la mayoría de los problemas son espirituales, emocionales. Y ahí entonces se sana con las escrituras totalmente. No se necesita lo otro. Esa es una quizás respuesta muy general que demandaría quizás conocer más del caso para ser más particular. Claro. Última pregunta, pastor, porque hay algunas que yo sé que en los temas que vamos a ver más adelante se responderán, pero una madre decía, tengo problemas con un adolescente y no sé ya cómo tratarlo. Oramos, vemos un día la luz y otro día tiniebla. ¿Cómo puedo combatir con esto ya que no se deja ayudar? Bueno, de nuevo, eso es una lucha que todos los padres tenemos, todos lo tenemos. De alguna manera. Yo soy pastor, dirigí un hogar pastoral, ya todos mis hijos son adultos, pero en la historia de nosotros tuvimos días agonizando con nuestros hijos, que no sabíamos qué hacer, literalmente. Entonces, lo primero que yo le diría, esto es parte de la vida, eso es parte de lo que es crianza de los hijos. Yo creo que uno de los llamados más humillantes que existen en la vida es ser padres, porque nosotros no podemos cambiar el corazón a nuestros hijos, lo podemos hablar la palabra, pero Dios es el que decide qué va a decir. De los hogares más piadosos del mundo han salido hijos incrédulos y de los hogares más disfuncionales del mundo han salido pastores. Yo vengo de un hogar ateo totalmente. Nunca en mi vida me predican la Biblia. La primera vez que yo escuché de la palabra de Dios estaba en 6º semestre de ingeniería y nunca oí la Biblia. Y hoy yo soy pastor. ¿Cómo te explica una cosa así? Pero hay hogares sumamente piadosos y ahí tienen hijos que están en la calle, en el mundo. Entonces, no hay prescripción para eso ahora. Yo creo de nuevo que para eso uno es parte de una comunidad. A nosotros nos encantan estos grupos pequeños que disponen la mayoría de las iglesias porque son grupos que están en las etapas de la vida similares a uno, criando hijos también, posiblemente de edades similares, y a veces nos necesitamos uno tras otro en el apoyo. Hay cosas que más que cualquier otra cosa es apoyo emocional lo que uno necesita, porque a veces usted está haciendo la cosa bien, está orando, está enseñándole la palabra, le está modelando y aún así el niño está rebelde. Entonces,
no se trata de que usted tiene un fallo necesariamente. Entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, tener paciencia, Dios puede hacer la obra, confiar en Dios. Yo creo que cuando están esos elementos en juego de instruir al niño en su camino, de orar con ellos, de modelarle la vida cristiana, entonces uno dice, yo he hecho mi deber, ahora tengo que esperar los resultados que están en manos de Dios. Yo no puedo cambiar mi niño, yo tengo que aprender a confiar que Dios lo hará. Entonces, yo creo que uno le pone dos paredes a los muchachos, tratando de ver cómo Dios va formando el carácter en ellos y ganar tiempo, porque un niño de 11 años no es lo mismo que un adolescente de 17 años. Entonces, yo creo que a los padres yo les digo, asegúrate primero que estás siendo fiel a Dios. Vamos a empezar por ahí. ¿Qué significa ser a Dios? No ser perfecto, pero que tú le modeles transparencia, que tú seas humilde, que tú seas fiel a Dios, que ellos puedan ver lo que la palabra de Dios significa, que haya tiempo de enseñanza, que haya tiempo de oración. Esa es la parte que nos corresponde a nosotros. Que haya amor en el hogar. A ver, alguno se va a sorprender que yo le diga, asegúrate que tus hijos reciben tu amor. Algunos de nosotros los padres fallamos de amar a nuestros hijos. Nosotros, déjame decirle, déjame ver en mi corazón en cuanto a eso. A veces yo siento que hay una competencia entre los padres, hasta con los hijos, como si mis hijos no son los mejores en el equipo de pelota de allá, los mejores en la escuela dominical, yo siento que mis hijos me están deshonrando. No, hermanito, no a todos nos da igual. Nosotros tenemos que estar contentos con los hijos que Dios nos dio. Y yo creo que a veces eso nos abruma, como qué piensa la gente por los hijos que tenemos y porque, bueno, no sé lo que piensa la gente, lo que me interesa es lo que Dios piensa. Entonces, a veces nosotros, sin querer, nos avergonzamos de nuestros hijos. Y eso es matar a un niño. No importa lo que el niño sea. Nosotros tenemos que asegurar que amamos a ese muchacho, no matter what. En la obediencia y la desobediencia, yo lo amo. Lo que puede hacer que me entristezca. Tu desobediencia y tu rebeldía lo que hace que me entristece. Pero te amo con un amor que Dios ha puesto sobre mí. Eso es incondicional. Entonces yo creo que también a veces estamos fallando en amar bien. Los muchachos luchan con la aceptación. Los muchachos no están seguros qué son. Entonces eso se resuelve en un hogar. Yo creo que nosotros debemos hacer que el hogar sea tan dulce que cuando los muchachos se vayan, extrañen estar ahí. No que estén locos por irse, porque ya no aguantan el estar ahí. Y eso es parte de la humildad de nosotros como padres. Dios nos ama así. Dios no nos ama por lo que hacemos. Dios nos ama por lo que Jesús hizo. Y yo creo que hay que asegurar de nuevo que nosotros, yo le digo a una de las cosas que la Morena y yo hacíamos con nuestros hijos todos los días, nosotros les queríamos que estén seguros, que estábamos felices de tenerlo en nuestro hogar. No importa cómo fue el día, no importa cómo fue la nota en el examen, no importa lo que es bien. Dios nos ha dado un regalo al tenerlo aquí. Nos sentimos dichosos de tenerlo aquí, porque la Biblia dice que ustedes son bendición para nosotros. Nos gustaría que las cosas fueran diferentes, pero le amamos. Entonces, yo no quiero ser en esto dogmático, pero muchas veces la rebeldía es una muestra de que hay deficiencia en esa relación padre-hijos. Yo creo también que vivimos en una generación donde estamos demasiado ocupados. Y yo creo que la crianza es un sacrificio porque usted va a tener que decirle que no a cosas que quiere hacer para poder dedicar la atención a sus hijos. Entonces, nuestros hijos no necesitan, nuestros hijos están llenos de miedo, nuestros hijos luchan con tentaciones que ninguno de nosotros teníamos. Cuando, yo no sé de qué edad usted tiene, pero por lo menos yo que tengo 50 y tanto, en mi tiempo no habían celulares cuando yo tenía esa edad, yo no tenía tanta amenaza y las tentaciones de nosotros eran más controladas y ahora nuestros hijos luchan con la aceptación aún de sus amigos, luchan con la apariencia, ellos tienen que tener un sitio donde puedan ser ellos mismos. Entonces a veces también pasa que porque el niño no esté de acuerdo en algo con uno, ya uno le llama rebeldía. Pero no, nuestros hijos pueden diferir de nosotros y eso no quiere decir que es rebeldía. Rebeldía es desobediencia a la palabra específicamente. Hay algo que yo comparto públicamente. Una vez aquí estando en Estados Unidos, yo tengo un hijo varón, que de hecho es el único soltero que queda en la familia, y cuando nos mudamos de Dominicana a Minnesota, mi hijo jugaba béisbol, era dominicano.
Y él llegó allá a Minnesota, empezamos y en muy poco tiempo ya jugaba para el equipo de la ciudad. Y yo estaba tan orgulloso de ese muchacho. O sea, cuando ese muchacho jugaba en ese estadio, yo parecía un pavo real. Todo el mundo sabía que yo era el papá de ese muchacho. Y un día mi hijo llega y me dice que quiere jugar soccer. Y yo me quedé pensando, pero fútbol, soccer, eso y yo, pero este muchacho está loco. O sea, lo primero es cómo yo le voy a decir esto a los dominicanos. Dije que un dominicano, porque ya ahora hay varios dominicanos que juegan en Europa y cosas así, pero en el tiempo que estoy hablando, yo creo que no había ningún dominicano que jugara eso. Yo me sentía avergonzado, yo me sentía, pero ven acá, pero yo estoy apostando que tú vas a jugar en Grandes Ligas, tú no sabes el nombre que vamos a tener. Yo me di cuenta que yo estaba tratando de que mi hijo fuera lo que yo quería. Y hubo un pastor que me ayudó y me sentó y me dijo, tu trabajo no es que tu hijo haga lo que tú quieras. Tu trabajo es que tu hijo haga el llamado y el propósito que Dios le dio. Porque el llamado de tu hijo puede ser que no sea el tuyo. Tú eres pastor, pero no hay ninguna garantía de que tu hijo va a ser pastor ni que él ame la cosa. Entonces, ámalo en el llamado que Dios tiene para él. Lo que tú tienes que asegurar es que no haya desobediencia a Dios. Pero él puede diferir contigo. O sea, si nosotros hoy decimos que lo que nos gusta es el color azul y un hijo de nosotros salta y dice que no, que es lo que le gusta es el verde, eso no es desobediencia. Es una personalidad, le está expresando. A veces nosotros nos sentimos que nos están desobedeciendo porque simplemente difieren de nosotros. Y eso se llama inseguridad. Eso se llama inseguridad. Y a veces nosotros todo lo llevamos al plano. No me desobedezca. Bueno, pero que no hay ningún mandamiento de Dios que yo esté desobedeciendo aquí. Entonces yo creo que también en los padres tenemos que crecer un poquito en entender que no todo es una desobediencia, no todo es una amenaza. Ya los hijos se expresan, los hijos tienen manera de pensar. Una de mis hijas, que estudió en una universidad muy famosa aquí, cristiana, estudió idioma original igual que yo, griego, hebreo, en su cosa. Y yo recuerdo que yo, que también estudié griego y hebreo aquí en Estados Unidos, yo hacía mis devocionales usando palabras. Y un día, ya ella siendo adulta en la universidad, que ella estudió, yo dije en un devocional, esa palabra en griego quiere decir tal cosa. Y ella me dijo, papi, no, esa palabra no significa eso. Y yo, mira muchacha, es tu papá el que te está hablando, que tiene que yo cuántos años. Y mi esposa me agarró y me puso la mano y me dice, no, ella ni te está levantando la voz, ella ni te está faltando, ella te está diciendo que tú estás equivocado, que lo que tú dijiste del griego no es lo del griego. Y ella estaba muy decente, mi hija estaba sumamente tranquilita diciéndome, papi, mira, yo creo que te estás equivocando, porque esa misma palabra, ella estudió también. Pero yo en principio, dominicano al fin, yo me decía, mira, esta muchacha que yo le cambiaba los pañales, ¿cómo ella me va a decir a mí que yo... Bueno, pues la muchachita creció y tiene cerebro, y tiene cráneo, y tiene pensamiento, y tiene... Entonces yo lo que me faltaba era liderazgo, yo lo que estaba lleno de inseguridad, de temores. Entonces a veces yo, hay que dejar esos temores, los muchachos van a crecer y te van a contradecir. Y no quiere decir que están pecando. Entonces, todo eso yo se lo digo como una manera amplia de decir, vamos a revisarnos, porque a veces nosotros estamos provocando la rebeldía. De hecho, la Biblia insiste, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Uno de los estudios más impresionantes que yo he visto en mi vida es maneras como nosotros provocamos a ira a nuestros hijos y no nos damos cuenta. Y muchas veces hay inseguridad en nosotros. Entonces, si no hay una violación de la palabra de Dios, hay que tener cuidado, porque uno le está llamando rebeldía. Porque el niño no le gusta lo que a ti te gusta, porque el niño, ten cuidado si es que diferencia de gustos, pero aquí no hay ningún mandamiento bíblico. Entonces, de nuevo, orar con ellos, amarlos, aceptarlos como son. Y si aún con todo eso, la rebeldía sigue, busca ayuda, porque hay gente entrenada que quizás va a navegar en todas esas cosas y puedan caminar mejor. Bueno, ahí está, Dani, eso es casi una conferencia que hay que hacer para... Amén, amén. Pastor, muchísimas, pero muchísimas gracias. Quiero simplemente finalizar con esto. Vamos a tener aflicciones, vamos a tener pruebas, pero lo importante es que nosotros podamos ver a Dios, según nos decía el pastor, en medio de ella, que Dios nos ayude a confiar en medio de esas pruebas y a esperar en Él. Ese esperar en Él nos va a ayudar a ver las bendiciones que tenemos en Él
Y eso va a reflejar en nosotros un gozo que debe dar gloria a Dios. Que Dios nos ayude como creyentes a nosotros poder ser luz en medio de la generación que estamos viviendo y que podamos demostrar el gozo indescriptible que da el cambiar de identidad, de ser muerto, pasar a vida por la sangre de Cristo. Gracias de verdad. Y Pastor Linares, si usted quiere decir una palabra final y ahí, gracias por su sintonía, gracias por estar aquí. La verdad que es un privilegio tenerlo ahí, ¿eh? No, más que decir algo, realmente pensaba, incluso te iba a escribir, pero te lo voy a decir públicamente por aquí. Darte las gracias por el esfuerzo que estás haciendo cada semana para traer temas edificantes como estos, temas que son de ayuda. Creo que nosotros necesitamos poder tratar temas como estos en un ambiente distendido, en un ambiente donde podemos hacer preguntas, donde podemos recibir respuestas como las que Luis ofreció en el día de hoy. O sea, respuestas honestas, respuestas de que no somos, como él decía, superhéroes o superdotados con todas las respuestas. No, estamos también llenos de debilidades y necesitamos ayuda igual que los demás. O sea, como él bien decía, separados de Cristo, nada podemos hacer. Entonces, muchas veces el orgullo nos atrapa, la autoestima demasiado alta que tenemos nos engaña y nos hace pensar que podemos manejar las cosas por nosotros mismos, donde claramente el Señor nos enseñó que siendo Él la única persona que podía resolver todo, escogió trabajar con 12 hombres y luego escogió trabajar con toda una iglesia. Entonces, eso es claro que nos necesitamos unos a otros. Es claro que muchas veces durante nuestra vida vamos a necesitar la compañía de otro, el consejo de otro. Así que de verdad te animo a seguir en este esfuerzo. Creo que hace mucho bien a cada uno de los que nos conectamos acá y creo que en medio de esta situación, de esta crisis que nos ha traído el Señor por medio de esta pandemia y todas las cosas que se relacionan, yo creo que no hay nada mejor que lo que ese pastor que Luis refirió en Bethlehem, de leer la Biblia, de que nos hablen de la Biblia, de que nos lleven a la Biblia, de que nos acerquen a Dios. Necesitamos eso y creo que este espacio cumple muy bien con ese cometido. Amén. Así que gracias, Luis, también a ti. Gracias por someterte a este estrés teológico de responder preguntas que tú no sabes de qué categoría son. Pero gracias y gracias también al Señor que te dio gracia y sabiduría para responder cada una de ellas. Amén. Gracias, pastor. Estamos juntos en todo esto. Bueno, gracias, pastor. Y nada, esperamos que Dios siga haciendo la obra y que siga poniendo el deseo en cada uno de nosotros. Amén. De estar involucrado en esto, reconociendo que toda buena dádiva y todo perfecto desciende de arriba. Viene de... Amén. 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 Gracias y buenas tardes. Buenas noches.